En este video haremos el trazo de las mediatrices, que son las rectas que parten del punto medio de un segmento, formando un ángulo de 90 grados con este. Primero para no observar el plano cartesiano, damos clic derecho, se nos despliega este menú gráfico y damos clic en ejes. Clic derecho, ejes. De esta forma solo tenemos una pantalla blanca, no hay una referencia, no hay un plano cartesiano. Bien, voy a hacerlo primero de forma tradicional, trazando un segmento entre dos puntos. Ahí está mi segmento. Y voy a hacer de cuenta que voy a usar un compás. Para ello haré uso del menú circunferencias dado su centro y su radio. Circunferencias dado su centro y su radio. El segmento que se me graficó y que lo hice al azar, del lado izquierdo observo que tiene un tamaño de 5.14. Por lo que el compás yo debo abrirlo a un tamaño mayor a la mitad de la longitud de este segmento. Es decir, la mitad sería más de 2.5, 2.57 para ser precisos. Si yo abro mi compás a un tamaño menor, y lo voy a hacer acá, si doy clic al punto A, como si colocara mi compás en ese punto A, y doy un radio igual a 2, y después me posiciono mi compás en el punto B, doy clic al punto B y doy radio igual a 2, pues evidentemente no habrá intersección entre los dos trazos que realicé. Por esa razón voy a borrar estas dos circunferencias que tracé. Por esa razón lo que haríamos es clic, como si me posicionara en el punto A, posicionara yo mi compás, y radio mayor a 2.57, es decir, mayor a la mitad del lado del segmento. En este caso le voy a dar un tamaño 3. Doy enter, hago lo propio para el punto B, pongo mi compás, es decir, doy clic y la abertura del compás sería 3 también, sería la misma abertura. Ahora sí, se marcan dos puntos en los que se intersectan las circunferencias, y esos dos puntos voy a buscar la intersección usando el menú intersección de dos objetos. Doy clic a la primera circunferencia y clic a la segunda circunferencia. Voy a mover mi imagen con el menú desplaza vista gráfica, que es el de las 4 flechitas. GeoGebra ya ofrece el trazo de la mediatriz a través del menú gráfico mediatriz, del comando mediatriz, y voy a hacer uso de ese menú solo para corroborar que tiene que pasar por los puntos D y C, que corresponderían al trazo tradicional de la mediatriz. Entonces voy a encontrar la mediatriz de este segmento y ahí me lo grafica GeoGebra, y observo que efectivamente pasa por los puntos D y C. Así es que con el trazo a través del compás pude encontrar dos puntos D y C que corresponden a los puntos por los que pasaría la mediatriz. Ahora lo vamos a hacer, vamos a abrir en archivo, nueva ventana. Para conservar la anterior vamos a hacer lo mismo, pero para un triángulo, y utilizando el menú que ofrece GeoGebra. Entonces, de igual forma, clic derecho, ejes, para que no aparezcan los ejes.
y voy a introducir un triángulo con vértices conocidos. Para ello me voy a ir a la barra de entradas y empiezo a escribir en mayúscula A igual, paréntesis, 0,4. Escrito A igual, paréntesis, 0,4, paréntesis. Cierro paréntesis. Le doy Enter y se me grafica el punto de el punto A de coordenadas 4, 0,4. Bien, hago ahora B igual, paréntesis, vamos a poner menos 1,2 y doy Enter. Y finalmente, punto C, mayúscula, igual, a C mayúscula igual, a paréntesis, 5,0. Ahí tengo mi triángulo ABC, mi triángulo ABC, aquí está el punto A, punto B y punto C. Ahora vamos a hacer el trazo del mismo. Para ello me voy a apoyar en el menú gráfico polígono y doy clic al punto A, al punto B, al punto C y concluyo con el punto A. Voy a hacer un acercamiento con el zoom de acercamiento y voy a desplazar mi vista gráfica. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo trazaríamos las mediatrices con GeoGebra? Es muy fácil, basta con seleccionar el menú mediatriz y dar clic a los 3 lados del triángulo. Ahí observamos que se trazaron las 3 mediatrices y se unen en un punto. Este punto, vamos a buscar aquí en el menú intersección de dos objetos. Este punto corresponde al circuncentro. Selecciono una mediatriz, selecciono una segunda mediatriz y se me grafica el punto D. Aquí observamos el punto D, que corresponde al circuncentro. ¿Por qué se le conoce como circuncentro? Porque es el centro de una circunferencia que circunscribirá o que encerrará a nuestro triángulo. Para ello voy a hacer uso del menú gráfico circunferencias dado su centro y uno de sus puntos, y lo que haré es dar clic al circuncentro, que es el centro de esa circunferencia, y alguno de los vértices del triángulo. Y como se observa, esta circunferencia pasa por los 3 vértices que conforman mi triángulo. Me voy al menú Elige y Mueve para deformar el triángulo original y observar qué pasa con su circuncentro. Por ejemplo, ahí el circuncentro para un triángulo obtusángulo, es decir, donde uno de sus ángulos es obtuso, en este caso el correspondiente al vértice A, el circuncentro se encuentra fuera del triángulo. En el triángulo anterior, que correspondía a un triángulo acutángulo, es decir, donde sus 3 ángulos son agudos, el circuncentro quedó dentro, ¿verdad? Y si el triángulo es rectángulo, va a quedar en la parte media que corresponde a la hipotenusa. Si ya observaron los videos anteriores, podrán ver que podemos hacer la medida de los ángulos con el menú gráfico ángulo, damos clic
a ángulo, me voy a ir doy clic a C, a A y a B. Y se me marca el ángulo exterior. Tiene entonces importancia el sentido en que yo marco mis ángulos. En este caso lo hice de C a A y a B y me dio el exterior, por lo que si yo lo hago al revés, de B a A C, me dará el interior. En este caso me está marcando aproximadamente 90 grados, 90.06 grados. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Vamos a hacer la medida de los demás ángulos. Ángulo C, B, A. Se registra un valor de 73.54. Ahí está. Y del ángulo A, C, B. Y ahí se marcó el ángulo de 16.4 grados. Vamos a observar lo que les comentaba. Si yo modifico el triángulo y lo vuelvo acutángulo, obtusángulo y rectángulo, observo lo siguiente. Si mi triángulo es acutángulo, es decir, sus tres ángulos son agudos, el circuncentro cae dentro del triángulo. Si mi triángulo es rectángulo, es decir, uno de sus ángulos es recto, el circuncentro caerá a la mitad de la hipotenusa. Por la aproximación del software, bueno, casi obtengo un triángulo rectángulo, son 3 centésimas pasadito, 90.03, pero observo que el circuncentro cae a la mitad de la hipotenusa. Y si el triángulo es obtusángulo, en este caso tiene un ángulo obtuso con un valor igual a 116.3, el circuncentro cae fuera de el triángulo.